Hoy vamos a hablar acerca de la victoria. ¿A quién le gustaría, quién ha tenido algún conflicto en su vida? 34 minutos, o sea, se consumieron. Oh, caray. Bueno, entonces me voy más rápido. Aquí están. Ya ves, Brandon. ¿Quién ha tenido problemas en su vida? Conflictos, dificultades, adversidades. ¿Y le gustaría vencerlas de todas? ¿Sí? De todas. Una vez, andando hace tiempo, estaban los muchachos chicos y andaba yo andábamos mi esposa y yo rumbo para Cadereyta y era ya cerca de la medianoche y entonces me dio cierto miedo porque terminamos ya bastante tarde y andábamos en una situación allá aparentemente de la iglesia, y entonces yo le pregunté a Dios, ¿por qué me trae esas situaciones tan difíciles o tan conflictivas o situaciones en las que hay tanto riesgo? Y yo estaba, de verdad tenía temor, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me estás pasando por estas situaciones difíciles? Y Dios me contestó, clarito escuché que Dios me dio la respuesta y me dijo, no todas, dijo, tú estás aquí y tú viniste solo, yo no te traje, tú te metiste en este problema. Hay problemas en los que nos metemos nosotros y Dios no va a sacarnos. Cuando Dios nos mete, Él nos saca y nos da la victoria. Pero cuando nosotros decidimos meternos y dejamos a Dios a un lado, entonces Dios no tiene que sacarnos, porque nosotros somos los que nos metemos. Y ese es el tipo de victoria del cual quiero hablarle esta mañana. ¿Quiere usted salir de aquí victorioso, ser una persona que de todas las gane? Bueno, entonces usted puede decirle, Dios, en esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido que me hagas entender aquellas cosas que yo no conozco. Revélame, por favor, la palabra para mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere darnos la victoria, darnos una vida de victoria. Y voy a darles una breve introducción. Rápidamente dice, victoria es un término originalmente aplicado a la guerra. Y cuando hablamos de guerra no estamos hablando de países, estamos hablando de dos personas o a veces de más. Pero guerra simple y sencillamente es un conflicto que se da entre dos personas o más. Es un término aplicado a la guerra dado al éxito alcanzado en el combate personal. En términos de emoción humana, la victoria se manifiesta por fuertes sentimientos de euforia, y en el comportamiento humano es acompañada a menudo con movimientos amenazantes asociados con el exceso de endorfinas segregadas antes y durante el combate. Es decir, cuando se presenta un combate, una guerra, entonces suele darse la victoria al que logra sobreponerse a esa situación. Las danzas de victoria son similares a las danzas de guerra que anteceden a la violencia física. En términos generales, la victoria siempre se refiere al poder de hacer la voluntad de una persona sobre otra o de varias sobre otras más. Esta es la definición en términos generales. Victoria se refiere o se le usa el término de victoria cuando alguien se sobrepone a la voluntad de otra persona. No se está considerando la voluntad de la otra persona, ni ciertos antecedentes, mucho menos la voluntad de Dios. Es decir, cuando hablamos de victoria, en términos estándares o generales, se habla simple y sencillamente de sobreponerse, es decir, de aplastar, de hacer mi voluntad, lo que a mí me creo, lo que yo creo que es lo mejor. Pero en ningún momento se está considerando a la otra persona.
ni los antecedentes. Mucho menos se está considerando si era o no la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios, la Biblia dice que Dios promete darnos victoria, darnos una vida de victoria. ¿Dónde radica la diferencia en mi victoria y en la victoria de Cristo Jesús? O la victoria que Dios, o la vida victoriosa. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia más importante es que la victoria personal, cuando yo tengo mi victoria, cuando yo aplasto a alguien, puede ser que esté aplastando a la persona más querida, y el rasgo más distintivo es que finalmente me voy a quedar desilusionado, me voy a quedar lastimado, me voy a quedar herido, me voy a quedar solo, me voy a quedar abandonado. Porque existe dentro de la humanidad un instinto que se llama de supervivencia. Es decir, nadie, no malintencionado, sino simplemente nadie nos gusta que nos den patadas. ¿O a alguien le gusta de aquí? Si a alguien le gusta, le damos ahorita un poquito de su gusto, y lo pasamos al centro y le damos todos una serie de patadas. Pero a nadie nos gusta que nos den patadas, a nadie nos gusta perder, y decir patadas es un sinónimo solamente de perder. Por eso es que a veces con la persona que más amamos es con la persona que necesitamos sobreponernos. Y creemos que victoria es simplemente no ser menospreciado o no ser apabullado. Y hay veces que reaccionamos de manera instintivamente agresiva. Y entonces no nos damos cuenta que empezamos a cavar, como dice el dicho, nuestra propia tumba. No nos damos cuenta que lo que estamos haciendo al pelearnos, al ganarle, al tener supuestamente la victoria momentánea, pero con alguien a quien amamos, o con algunas personas o relaciones con las que amamos, empezamos a cavar nuestra propia soledad. Los pleitos se dan normalmente con personas. Habrá alguien que se pueda pelear con la silla y discutir con la silla y darle 2, 3 patadas a la silla y apaciguarla y ponerla en orden. Pero normalmente es alguien que puede tener algún problema de equilibrio mental. Así es que no, usted sabe si se exhibe ahí discutiendo con la silla. Normalmente las discusiones son con personas. Casi no son, José, con las cosas. Yo no he visto a nadie discutir con la pared y darle de golpes a la pared. Y pues qué, y pegarle, a la pared. ¿Alguien ha visto? ¿Alguna columna de concreto y luego las más chonchotas, las más grandotas? ¿Y qué? Pues qué. Nadie. Normalmente los conflictos son con personas. Y la manera más continua, no estoy hablando de situaciones ocasionales que pasan allá cada jale, cada meteorito, sino las situaciones continuas. Ayer sábado, el viernes, el jueves, en la casa, en el trabajo, en las relaciones. Con los que más discutimos suelen ser con aquellos que tenemos más contacto. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué discuto más con los que tengo más contacto? ¿Por qué? Pues por el número de contacto que tengo. Si tengo 10 veces contacto, pues la probabilidad es del ¿qué te gusta, Brandon? Un 10%, para poner números. Si la probabilidad es del 10% y a una persona la veo una vez a la semana, pues híjole, casi no discuto. Pero si con alguien tengo en la mañana, mediodía, en la tarde, en medianoche, al jefe lo veo en todas partes, a la vecina no me la puedo quitar de encima porque ahí vive a un lado de la casa.
son con las personas con las que hay más conflicto. Dios nos ofrece una vida de victoria. Y si usted trae su Biblia, abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 57 al 58. Si usted trae su Biblia, ábrala, márquele ahí. Usted lea, por favor, le pido que usted lea todo el capítulo 15. No tenemos el tiempo para leer todo el capítulo 15, pero léalo usted en su casa. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58. Ahí Dios, estoy tratando de sacar solamente, usted lea todo el capítulo y se refiere a la victoria, una de las más grandes victorias de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer el pasaje, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dónde Dios nos ofrece la victoria? Déjeme decirle que la victoria que Cristo nos ofrece no está relacionada con la victoria secular en cuanto a querer aplastar a aquellas personas. La victoria que Cristo Jesús nos ofrece es la satisfacción personal. Si usted es feliz, si está felizmente casado, entonces la victoria que Dios le ofrece incluye a su esposa. Claro, yo no creo que alguien haya ido al altar pensando en que era un chocolate que le iba a durar 5 años y a la vuelta de 5 años ya divorciarse. ¿O sí, Oscar? No, espérame. Todos los que hemos ido alguna vez, hemos tomado la decisión de casarnos, lo hemos hecho para toda la vida, porque estamos ilusionados. Cuando se tiene un niño, cuando se ha tenido un hijo, se piensa que ese hijo va a ser una felicidad para toda la vida. Uno no piensa que el hijo va a durar nada más el primer año y ya a partir del segundo año ya no es felicidad. No, los hijos son para la felicidad. La victoria que Dios le quiere ofrecer a usted incluye las relaciones que le hacen feliz a usted. Esa es la victoria que Dios nos ofrece. ¿Por qué muchos no tenemos la victoria? ¿Por qué muchos cristianos buscan a Dios, asisten a una iglesia, pero no tienen la victoria salvo? ¿Por qué hay situaciones y relaciones que todavía son conflictivas y voy de pérdida en pérdida, en lugar de ir de victoria en victoria? En lugar de entrar en una espiral ascendente en donde mi vida cada vez sea más plena, más feliz, más alegre. Que yo traiga a Juan Luis Guerra ahí ahora ya no es en el cassette, ahora son, sí, pero ¿cómo se llama el del circulito verde? Spotify. Lo voy a traer ahí a Juan Luis Guerra en el Spotify, ahí y bailando y sonriendo. ¿Y qué pasa si hace mucho calor, Miguel? Pues a final de cuentas, si Dios me está dando a mí la victoria, si Dios me está llenando a mí, me está haciendo feliz, pues que haga mucho calor, o que no haga calor, o que se pare el de enfrente, o que no se pare el de enfrente. Gracias. O que se pare o que no se pare el de enfrente. La victoria del cristiano radica precisamente en entender a Dios. Y quiero decirles rápidamente que de algo tenemos que tener cuidado, y es del humanismo. El centro de todo el universo
El centro de todo, escúcheme bien esto que le voy a decir, el centro de todo el universo, en donde está el centro y el universo gira, las galaxias y todo gira alrededor de un eje, ese eje es Dios. Ese eje no es la humanidad. Si realmente fuera la humanidad, entonces el ser humano en la Tierra estaría al centro del sistema solar. Pero nosotros, la humanidad, no estamos en el centro del sistema solar, ¿o sí? No. Nosotros, la Tierra, gira alrededor de algo más. El centro del universo sigue siendo Dios. Y entonces el humanismo me hace pensar que yo soy el centro, el ombligo de la Tierra y que todos giran alrededor de mí, o alrededor de las personas, o alrededor de la humanidad. Y ese es uno de los más sutiles engaños o mentiras creativas que el diablo puede estarnos dando. Porque pensar que alguien se puede atravesar para rescatar a un animalito y dejar que choquen 3 carros atrás de él, dañándose quizás, es una buena intención disfrazada. Es una mala intención disfrazada de buena intención. ¿Me estoy explicando? Dios tiene propósitos. Vivir una vida victoriosa para Dios, que tú seas feliz, esa es la victoria. Y dice, quiero dar algunos principios, 4 principios sobre los cuales puedes tú tener una vida victoriosa. Para ser un cristiano que vive una vida victoriosa, hay 4 cosas que debemos de considerar. Número 1, el principio de la vida victoriosa. Debemos entender que la victoria es un regalo y no una recompensa. La victoria de Dios es un regalo, no una recompensa. Un regalo es algo que se da gratuitamente sin que intervenga el esfuerzo humano. Una recompensa es lo que se gana a través del trabajo y demanda de tu esfuerzo y tu capacidad. Es decir, una recompensa es que, permítanme usar el ejemplo, pero pues bríncale tantito, Firulais, y da 2, 3 brincos y le doy una recompensa. Esa es una recompensa. Después de haber brincado, le doy una galleta al perrito y entonces el perrito se siente contento. Una recompensa es lo que viene como consecuencia después de haber hecho un esfuerzo humano. Y quiero poner el ejemplo del perrito porque nosotros no somos perritos. Porque Dios no nos va a dar recompensa. La victoria que Cristo ofrece es un regalo. Ahora, es como decir, aquí tengo una mesa con muchos regalos y puedo decir, ¿quién quiere la victoria que Cristo ofrece? Y entonces tú pasas y tomas la victoria que Cristo ofrece, y esa victoria es un regalo que tú dices, tú todavía no me peleo, apenas es domingo. Espérate que venga el segundo día, que venga lunes o martes, y entonces ahí sí voy a necesitar. Imagínate que tú pasas aquí al frente y aquí tenemos una mesa con ¿qué serán, Adrián? Aplicaciones que le bajas al celular y entonces ya puedes tener las aplicaciones ahí, soluciones a todos los conflictos. Y entonces tú pasas por tu teléfono celular y entonces cuando estás en un conflicto, así lo escaneas, dile esto y le vas a ganar. Quizás la aplicación, la victoria que Cristo ofrece es algo que tú tienes que empezar por entender que es un regalo. Es decir, que si tú no vives una vida victoriosa, todavía no hemos logrado entender y todavía no poseemos el regalo de Dios. Quizás estamos esperando a actuar bien, a brincar alto para poder tener la recompensa. Muchas veces cuando empecé la vida cristiana, me acuerdo que me decían, una de las primeras cosas que pasó cuando conocí de Cristo
y empecé a conocer del poder y la grandeza de Dios, de la soberanía. Ese año que yo conocí a Dios fue en el año 2000. Durante un año estuve sin trabajo. Yo había tenido trabajo y por la cuestión del trabajo que tenía, yo había contratado empresas que en mí estaba la decisión si te contrataba o no te contrataba. Entonces yo suponía que ciertas empresas grandes aquí en Monterrey me debían un favor, que había personas, que había dueños que me debían un favor. Yo tenía relaciones con Carlos Maiz, de la constructora Maizmier, y tenía hasta un pase para ir al estadio de los Sultanes y entrar gratis. Pero el año que yo acepto a Cristo, que lo conozco y que me quedo sin trabajo, le hablé a Carlos Maiz. Oye, ya después de la desesperación, hay algo de trabajo para mí. ¿Tienes algo? ¿Y saben qué me dijo? Pues déjame buscar. Un año con 2 niños, con una esposa y con hambre en la panza, con la preocupación. Y entonces pude entender durante ese año, yo todavía no entraba en lo que ahorita les voy a decir, los tips para obtener una vida victoriosa. Había gente que sin lugar a duda me ofrecía ayuda porque empezó al no trabajar un año, empiezas a tener carencias y empezó a haber falta de, y yo te doy esto, y yo te ayudo, y yo te doy right, y Dios puso en mi corazón esto. Y al principio, las primeras veces, fue un proceso de un año, pero los primeros 6 meses de mi vida fueron rechazar toda la gracia y toda la victoria que Dios me estaba dando, porque yo no estaba enseñado a recibir la victoria de Dios. La victoria de Dios, lo primero que tengo que entender es que es un regalo. Es que es algo que Dios me va a dar sin que yo me haya esforzado. Es un obsequio, y es donde yo tuve que reflexionar hacia mi vida y decirme: Gerardo, estás desperdiciando todo lo que te están ofreciendo. Porque si alguien me ofrecía raíz, no gracias, no te molestes. Yo decía con ese supuesto: no te molestes. Oh, que mira, ten aquí. No, gracias, ahorita nos vamos. Inclusive a veces decía yo mentiras. No, vamos a ir para acá. Tómalo esto, agárralo. No, de veras, es que mira, tengo que ir para acá, para allá. Y llévate esta comida. No, es que mira, voy aquí, voy allá. Y de aquí a que llegue a la casa, a lo mejor se echa a perder. Y no es cierto, iba a la casa directito. Pero me daba pena, me daba vergüenza que alguien más me estuviera dando algo a mí. Y yo era muy orgulloso, muy vanidoso, y entonces rechazaba lo que Dios tenía para mí, ese regalo de Dios. Me estoy explicando, yo no había hecho nada había hecho, y Dios quería bendecirme, Dios quería darme la victoria, Dios quería darme una vida victoriosa, y yo me resistía. No, gracias. ¿Y qué vas a hacer después? No sé, algo tendré que hacer, decía yo. Algo como ser humano tiene que brotar de mi vida. Y no me quería dar a conocer como un perdedor. Pero simple y sencillamente no entendía que la victoria es un regalo de Dios. Obviamente no me duró mucho, ¿verdad? 6 meses, y ya después de 6 meses ya me apretaba. Y todos los santos días era llorar. ¿Te acuerdas que llorábamos? Orábamos y llorábamos. Y hablaba yo y no me daban, mis amigos, los que me debían favores, no me debían nada. Los segundos, hasta que llegó un momento en que me rendí, dije: Dios, acepto lo que tú me des, lo que tú tienes para mí. Pero haz algo, háblame. Y Dios me empezó a mostrar
que la vida victoriosa es de Él. Que míos son la victoria secular, aplastar. Es más, me enojaba con mi esposa, me enojaba con los niños. Hágame ustedes favor, enojarte con tu esposa. Hazme tú el favor, enojarte con un niño que está mucho más chico que tú, que no entiende las mismas cosas que tú. Bueno, pues yo me enojaba. Y me ponía al tú por tú, así como se ponían ahorita al tú por tú para bendecirlos. No, yo al tú por tú, pero para reclamarles. Y Dios tuvo que enseñarme, y Dios tuvo que mostrarme. Los segundos 6 meses, llegó una noche, quiero hablarles del punto, donde llegó un momento en que yo dije, Dios, está bien, me rindo. Haz conmigo lo que quieras. Casi de esas veces que te quieres dejar morir, ¿verdad? Y nada que te mueres, estás más vivo, ¿verdad? Haz lo que quieras. Y Dios me dijo, pues levántate y abre la puerta porque están timbrando. Y empezó a llegar la victoria a mi casa. Llegó una vez, les digo, personas que llegaron y nos dijeron, aquí está este dinero, Dios me dijo que se los diera. ¿Estoy bien o estoy mintiendo? Es para la colegiatura, porque mis hijos, los 2 chamacos, ya los estaban corriendo, ya era el último, ya me había dicho, me hice amigo del director, porque ahí me la pasaba, ¿verdad? Espérate y aguántame, y el otro mes, y ya mero. Y se imagina usted 6 meses en una escuela particular y que no pagas, pues te los echan para afuera, ya no les dejaban presentar los exámenes. ¿Usted sí me entiende, hermana? ¿Usted sí entiende lo que estoy tratando de decir? Llegaba gente que decía, Dios me habló y me dijo que esto era para la colegiatura. Aquí está esta comida, aquí está este ray, aquí está este dinero. Y entonces empecé a darme cuenta que yo no estaba haciendo nada para recibir esa victoria de Dios. Bendito sea mi Señor Jesús, que por medio de Él, Dios me enseñó que la victoria es de Él. Es lo primero que tenemos que entender. Que aquí está el regalo de Dios, que Dios tiene su mesa y que tú no necesitas hacer absolutamente nada. Que la victoria en tu vida es un regalo de Dios. Número 2. Hay un requisito para vivir una vida de victoria: la fe en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Muy a menudo los creyentes tenemos un concepto equivocado al imaginarnos que mientras la salvación se nos da de forma gratuita, la victoria depende de nosotros mismos. Sin embargo, la victoria, al igual que la salvación, requiere que creamos, que tengamos confianza en el Señor Jesucristo. Y te voy a decir cuál ha sido la mayor victoria de mi Señor Jesús. Estaban todos acostumbrados a que mataban a alguien, lo mataban, lo preparaban, lo amortajaban y lo metían a una tumba. Y ahí se quedaba. Eso era lo normal. La muerte tenía el imperio. La muerte gobernaba. Te estoy hablando de la muerte física, obviamente la muerte espiritual. Pero nadie, jamás nadie se había levantado de la muerte. Y entonces el Señor Jesús pasa por el proceso, sube a la cruz, lo crucifican, lo lastiman, lo preparan, muere un viernes en la tarde. Dice que al tercer día, viernes primero, sábado, segundo, domingo, tercer día. Dice la Escritura que lo prepararon, le pusieron, abrieron una tumba y lo metieron en la tumba y sellaron la tumba. Y la mayor victoria del Señor Jesús, la mayor victoria donde hace despliegue de toda su deidad, de todo su poder, de toda su soberanía, es que al tercer día resucitó. ¡Wow! Y van las mujeres a ver, y estaba removida la piedra y el Señor Jesús no estaba. Y entonces se alarman diciendo, alguien se robó el cuerpo del Señor Jesús. ¿Dónde lo han puesto? Y el Señor Jesús les dice, tranquilas mujeres, nadie me ha robado.
estoy vivo, he resucitado. Y entonces las mujeres, quizás un poco aturdidas, confundidas, fueron y le dijeron a los discípulos, y los discípulos fueron corriendo y vinieron a ver. Dice la escritura que uno de los discípulos era Juan, y corriendo estaba chamaco, vienen a ver, y el Señor Jesús no estaba. Y entonces empieza la duda, porque las mujeres que habían visto, y entonces el Señor Jesús se les aparece. 1, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 29, 33, 38, 39, 40 días. Eso es lo que dice la escritura. Que durante 40 días se les apareció. Oiga, que usted viva 40 días junto conmigo. No, pues yo no voy a dudar si usted es de carne o no es de carne. En 40 días le voy a ver la cara todos los días. Me va a quedar claro que somos de carne ambos. ¿Estoy cierto o estoy equivocado? Y todavía le dice Tomás, no, pues yo hasta no ver, no creer. Bueno, Tomás, pues entonces a ver, Tomásiño, pues mete tu dedo en el agujero. Mete tu mano en el costado. Ay, Dios mío, yo creo que se le cayó no la túnica, se le cayó todo a Tomás. Híjole, esto es real. El Señor Jesús es real. La mayor victoria del Señor Jesucristo es la resurrección. Lea usted todo el capítulo de Corintios. Se habla acerca de la resurrección. Por eso, que yo me muera, no hombre, es lo de menos. Voy a resucitar. Que me muera es lo de menos, voy a resucitar. Yo me voy a ir al cielo con Dios. Yo voy a resucitar una vida con Dios. Yo no voy a morir eternamente. Yo pensé que usted iba a decir yo tampoco. ¿Y usted? ¿Usted sabe hacia dónde va a ir? Yo creo que la mayor victoria es la del Señor Jesús sobre la muerte. Si Cristo Jesús venció a la muerte, pues usted cree que no va a vencer ese conflicto matrimonial, ese conflicto escolar, ese conflicto laboral. Si lo que Dios le está ofreciendo a usted es que cuando usted muera. ¿Alguien de aquí ha visto a alguna persona resucitar? Que se muere y después de que está ya muerto y lo preparan y lo velan y después de que está velado lo sepultan y después de sepultado resucita. ¿Alguien? A lo mejor yo estoy diciendo alguna cosa ya muy vieja. Pues usted va a resucitar. Usted va a resucitar. Si usted ha creído en Jesucristo, usted un día va a resucitar. La muerte, ese espíritu que viene y que quita la vida y que succiona, no va a poder hacerlo con usted. Porque usted está destinado a la vida eterna. Esa es la mayor victoria. Esa es la mayor victoria. Usted no va a poder deshacerse, y voy a poner un paréntesis, de su vieja o de su viejo. Mejor llévesela bien, porque va a vivir toda la vida con él. Ámelo, disfrútelo, disfrute a sus hijos. Tome el regalo de la victoria del Señor Jesucristo para que usted pueda vivir una vida feliz, plena, alegre, porque va a ser para todo el tiempo. ¿Me estoy explicando? No esté esperando a que se petatee. No, arregle las cuentas y sea feliz. Disfrute la vida. Tome la victoria del Señor Jesucristo. No tome la victoria de lo secular, de aplastarlo, sino tome la victoria de ser feliz. Amén. Número 3. La victoria aquí tiene caducidad. La victoria en los conflictos de lunes, martes, miércoles tiene caducidad. Time up.
El verso 58 dice, menciona términos, si usted tiene ahí su Biblia abierta, vea cómo dice el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, y dice, estar firmes, estar constante, estar creciendo siempre. Son términos que indican, que son sinónimos de que hay caducidad. Cuando decimos, tengo que esforzarme siempre, ¿qué estoy tratando de decir, Karen? Tengo que esforzarme constantemente. ¿Y el día que dejo de esforzarme? ¿Qué pasa, Anita? Pues ese día no hay victoria. Yo tengo que esforzarme de manera continua, dice ahí, constantemente, firme, creciendo siempre. Una vez estaba en la escuela y escuché una expresión y la tomé para mí, y un amigo me dijo, no, es que para descansar, físicamente, para descansar está el panteón. Y entonces yo le adapté otra expresión que yo había tenido. Es cierto, entonces me voy a morir bien usado, bien gastado, bien, no sé si me puedan aceptar, traqueteado. ¿Se entiende traqueteado? Pero me quiero morir bien usado, bien usado. Que la gente, la sociedad, las personas usen mi vida, tomen algo de mí. Yo no quiero morirme y que me pongan en un estuche bien nuevecito. Quiero esforzarme siempre. Quiero conducirme siempre. Quiero usar estos términos ahí, ser constante. No ser, a veces así como la influenza que a veces nos da y a veces nos deja. Yo quiero ser constante. Porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Cuando tú logras saber que hagas lo que hagas no es en vano, estás creciendo para tus victorias. Estás escribiendo las planas de tus victorias. Porque cada vez que tienes un conflicto, tú tienes que usar un papelito. Tú tienes que gastar un papelito de los tuyos donde pusiste tú, mía es la victoria, dice el Señor. Tú escribiste muchas planas, muchos papelitos. Cada vez que hay un conflicto tienes que gastar uno. No es eterno, no es repetitivo. Tienes que gastar uno y escribir otro y escribir otro y escribir otro. Y por eso tienes que ser constante. Y por eso tienes que estar firme. Y por eso tienes que estar decidido. Y por eso tienes que estar creciendo. ¿Hay algún niño por aquí? ¿Quién de aquí tiene niños chiquitos? ¿Qué edad tienen tus niños, Edgar? 4 años. 4 años. Pregunta, ¿cómo se llama tu niño? Elías. Elías, ¿de qué tamaño está? ¿Cuántos kilos aproximadamente pesa y cuánto mide aprox? ¿Mide unos 90 centímetros? 25 kilos, más o menos. 25 kilos, 10 años y mide 80, 90 centímetros. Pregunta para todos, el que sepa contésteme. ¿Así nació Elías? ¿Así nació? ¿Así nació Elías? No, ha estado creciendo. Elías nació ¿así? No, más chiquito. Bueno, eso es cuando ya salió a la vida, pero cuando se juntó el esperma con el óvulo, ¿de qué tamaño era? Porque ahí empezó la vida. ¿De qué tamaño era, Brandon? ¿Lo puedes ver visualmente? Es microscópico. Cuando el esperma entra en el óvulo y empieza la vida, la formación, empieza y es microscópico. Así empezó. ¿Y sabe qué ha sucedido todos los días desde ese momento hasta hoy? Ha crecido, ha crecido. Todos los santos días Elías crece,
crece, crece, crece, crece, crece, crece. A Él no le importa el tiempo, no le importa si hace calor, no le importa si hace frío, no le importa si está en fuente de vida, no le importa dónde está, no le importa si lo deporta, no le importa. A Él crece todos los días. Elías está enfocado en una cosa, en crecer Él todos los días. ¿Me estoy explicando? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su definición? Porque la victoria viene cuando tú te esfuerzas, cuando tú creces, cuando tú te levantas de tu lugar y vienes a Cristo Jesús y tomas la victoria. Y voy a terminar con esto. La victoria que el Señor Jesús, hay hombres en la Biblia que le creyeron a Dios. Un Moisés compró la victoria antes de salir, de cruzar el mar rojo, ¿o no? ¿Cuántos venían detrás de Moisés? Cuando salió de Egipto y que iba hacia Canaán, ¿cuántos venían detrás de él? 300,000. ¿Y qué cree usted que pensaba Moisés? ¿Ya tenía la victoria o no la tenía? Moisés ya tenía la victoria. Quizás no sabía cómo iba Dios a hacer las cosas, pero Dios le ofreció a Moisés la victoria. Pregunta, ¿cuántos pasaron por el mar en seco? Todos. ¿Y cuántos egipcios murieron? 300,000. Pregunta, ¿cuántos disparos hizo Moisés? Ninguno. ¿Quién le dio la victoria a Moisés sin siquiera gastarse ni hacer nada? Dios. Josué, otro caso. Josué, vas y te peleas con iba a tomar Jericó. ¿Se acuerda usted de Jericó? La fortaleza. Y entonces le dice Dios a Josué, vas a tomar Jericó, está rodeada, es una fortaleza, es una muralla, la vas a tener que tomar. Josué tenía que pelear. Josué estaba afilando la espada y haciendo todas las cosas y haciendo sentadillas y lagartijas porque tenían que pelear. ¿Cuántas veces usted ha tenido que prepararse para pelear? ¿Cuál es su situación de hoy en casa? Hoy en casa. ¿Se ha preparado para pelear? ¿Está preparándose para después de regresar de aquí aguante? Y ver la película de Rocky y noquear a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su papá y levantar los brazos porque usted es victorioso. Eso no es victoria. Eso es, usted es un loser. Usted está perdiendo una relación. Victorias las que Dios le dio a Josué. Y le vas a dar 7 vueltas. Y Josué, ¿cómo que 7 vueltas? Le vas a dar 7 vueltas. Josué tenía que escuchar la voz de Dios. Le vas a dar 7 vueltas. Y Josué, 7 vueltas y los grandotes, los grandulones. Y después vas a tocar el shofar. ¿Estoy bien o estoy mal? Y cuando toquen todos el shofar, ¿qué va a pasar con las murallas? Se van a caer. Así nomás, Dios. Así nomás son las victorias de Dios. Incongruentes. Así nada más es su victoria en su vida. Así nada más. ¿Y tengo que creerlo? No, tienes que ejecutarlo. Tienes que creer en Dios y tienes que hacerlo. Gedeón es otro caso. Son muchos. El ejército de Gedeón ¿cuántos eran el ejército de Gedeón? ¿Alguien tiene el nombre del número del ejército de Gedeón? Y que le dice Dios, de los 300, quítale tantos. Y Gedeón le quita. Ay, mamacita, dice, es que los otros son como 600. Nos iban a tocar de a 2 por persona. No, quítale. Y de 300 se queda con menos. Y después dice Dios, se me hace que todavía sobran. Y le vuelve a decir, quítale otro tanto. Y entonces Gedeón ya temblando dice, Dios, si nomás tengo 40 gentes, con 40 gentes, voy a poder. Dice Dios, es que yo te los voy a entregar. Yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a dar la victoria.
Y Dios quiere darte la victoria en esta mañana. Yo no sé cuáles sean tus conflictos, pero Dios sí sabe. Y Dios, al igual que a Moisés, al igual que a David, al igual que a Gedeón, al igual que a Josué, al igual que a todos, aquellos que lo buscan, que en su corazón tienen el deseo de convertirse en un seguidor de Dios, Dios les da la victoria. Trabaja, consolida, sirve, comparte, encárgate de lo que Dios hace. Que tu victoria sea agradar a Dios. Yo ya terminé. ¿Qué decisión vas a tomar frente a la palabra de Dios? ¿Cómo vas a salir otra vez por la puerta por donde entraste? Tú pasaste por esa puerta y entramos todos en una condición. Pero ¿cómo vamos a salir? Hay 3 opciones. Si puedes bajarme la luz. Hay 3 opciones. Opción número 1, no es cierto. Lo que está diciendo no es cierto. Bueno, quizás tú pienses que no sea cierto. Yo te digo lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, más gracias sean dadas a Él, porque Él nos da la victoria. Eso es lo que dice la Biblia. Lee tú el capítulo 15, no tengo todo el tiempo, pero lee tú. Opción número 1, que lo niegues. No, yo no lo voy a tomar. Opción número 2, lo voy a pensar. No se oye tan mal. Ser una persona feliz con mi papá, con mi mamá. Ser una persona feliz con mis hermanos. Ser una persona feliz, escuchar a Juan Luis Guerra, lo voy a pensar quizás en otra ocasión. Necesito leer más, necesito escuchar más. Y la opción número 3, que cierres tus ojos y que digas, yo quiero, Señor. Que tomes esa palabra y que digas, yo quiero tener una vida victoriosa.